Fíjense que nosotros podemos notar que en una escena de suceso entendemos que de alguna manera se originó un fuego. Ese fuego fue generando una cantidad de humo. Ese humo va impregnando el área donde está ese fuego inicial. Ese punto, por cierto, siempre lo vamos a llamar punto de origen y es la búsqueda que usted como investigador va a realizar, es ese punto el que usted tiene que tratar de localizar. Vamos a localizar siempre el punto de origen, que es lo que nos va a dar como resultado qué fue realmente lo que ocurrió allí. Bueno, en ese punto de origen se libera una cantidad de calor y una cantidad de humo. Producto de la permanencia en el tiempo de ese humo haciendo contacto con las superficies alrededor del punto de origen, debemos entender que ese siempre va a ser el área más oscura, más ennegrecida producto de ese humo. Y a medida que se va alejando del punto de origen, el fuego, el humo va perdiendo esa coloración o va degradando esa coloración, de tal manera que los investigadores podemos seguir ese rastro, ese horizonte de humo, y en la medida que vamos viendo que el degradado se acentúa más hacia esa parte ennegrecida y oscura, nos estamos aproximando al lugar del origen del sitio del suceso, que vamos a entender, insisto, nuevamente como punto de origen. En un potencial fuego vamos a encontrarnos que este punto de origen va a tener ciertos niveles de degradación. Notamos en la gráfica cómo tenemos un área mayormente oscurecida y a sus lados, que sería la forma de expansión del humo, va comenzando a degradarse y a medida que se aleja del punto de origen va perdiendo esa coloración, que es lo que nosotros vamos a seguir. Al instante de realizar cualquier abordaje del sitio del suceso, recuerden, señores investigadores, que ya ustedes vienen de realizar un análisis primero en los efectos destructivos, es decir, primero observamos los objetos proyectados, luego vimos la destrucción material de la estructura y ahora estamos siguiendo los rastros del calor. Al aproximarnos a este rastro de calor, una de las recomendaciones se llama la búsqueda en B, es decir, vamos a colocar un punto imaginario en la mayor distancia donde encontramos este horizonte de humo en dos extremos y vamos a marcar posteriormente un centro dentro de esa búsqueda en B. Y este procedimiento lo podemos repetir una vez más con las áreas más oscurecidas del sitio del suceso y nos va a dar como resultado que aproximadamente en ese sitio se encuentra el punto donde se originó el fuego. Es decir, si nosotros realizamos una búsqueda en B utilizando estos puntos imaginarios, vamos a tener como resultado el punto de origen, que es donde está la mayor concentración de elementos de interés criminalísticos que estamos buscando para resolver este caso. Notamos en la gráfica que estamos desarrollando ahora, donde el investigador hace la colocación de búsqueda en B. Notamos que ha seleccionado dos puntos en el área donde se encuentran los horizontes de humo y hace la traza, y esto lo va a llevar de alguna forma al sitio más cercano, más próximo a donde se encuentra el punto de origen. De igual forma, aparte de los horizontes de humo, vamos a trabajar con los horizontes de calor. Los horizontes de calor es el efecto que ha tenido el paso de la radiación, de esa llama incandescente sobre los diversos materiales, al estilo de lo que hemos aplicado con la búsqueda del horizonte de humo, también vamos a aplicar la búsqueda del horizonte de calor. Esto significa que a mayor distancia del punto de origen hay menos efectos de calor. Vamos a ver entonces material consumido, material carbonizado, material fundido, material derretido, según sea el tipo de material. Mientras más próximo al punto de origen, mayor van a ser los efectos. Notamos en la gráfica cómo una instalación es pasto de las llamas, notamos que el contacto del fuego incandescente allí va a dar como resultado una serie de rastros característicos. En la siguiente lámina nos vamos a encontrar con que a mayor distancia vemos
el área ennegrecida y vemos un área muy oxidada hacia uno de los extremos. Esto significa que mientras más nos acercamos a esa área oxidada, estamos más cerca del punto de origen. El mayor daño que hizo la temperatura sobre los combustibles presentes, y a medida que se va retirando, deja paso la oxidación a el color ennegrecido del humo, porque en esa área precisamente no había tanta temperatura como la anterior. Para dar seguimiento al cortocircuito, mencionábamos que este se produce por la elevación interna del componente eléctrico, y al haber elevación interna de la tensión o de la temperatura producto de cambios bruscos de la tensión eléctrica, ese material que compone el circuito eléctrico tiende a fundirse, tiende a generar unos grumos derivados de la fundición. Notamos entonces cómo dentro de todo el resultado de esa combustión que está allí, encontramos un material, encontramos un componente eléctrico que tiene todas las características de haber sufrido una elevación interna de la temperatura, desde luego producto de lo que fue un cambio brusco en la tensión eléctrica. Se nota en este caso cómo los componentes eléctricos forman ese grumo de fundición, que es una prueba inequívoca de la presencia, de la existencia en ese punto de un cortocircuito. Esto lo podemos nosotros ensamblar, señores investigadores, con el hecho de que si el horizonte de humo y el horizonte de calor te ha llevado hasta un punto en donde efectivamente podemos considerar que es el origen, y allí existía un componente eléctrico, allí existía un sistema eléctrico que tiene a su vez los residuos de una combustión interna por esta presencia de grumos, evidentemente que hemos localizado el punto donde se originó ese fuego, hemos localizado la causa principal, que fue un cortocircuito, y faltaría determinar qué tipo de combustibles rodeaban ese circuito, ese sistema eléctrico, que terminaron cobrando fuego y generando el resto del fenómeno físico-químico que estamos analizando en el momento determinado. Así, el investigador debe hacer un análisis, una traza sobre todo el cableado eléctrico y dirigirse al tablero principal. En el caso en donde existan tableros principales donde se controla toda la energía eléctrica de la instalación, podemos notar la caída o no del sistema eléctrico verificada dentro de ese tablero, y a su vez determinar si esa caída de sistema o esa afectación de los impulsos eléctricos afectó la zona en donde hemos encontrado el cortocircuito. Ya vamos armando una cantidad de elementos más adicionales a la investigación que ya tenemos y que refleja efectivamente que allí hubo ese llamado cortocircuito.